Una visión fortalecida, de eso quiero hablar contigo en esta noche, porque hay mucha gente que puede tener la visión no fortalecida, sino debilitada. Había un momento donde un hombre llamado Elifaz le estaba recriminando a Job, y hay un versículo ahí, porque muchas cosas que no eran así le dijo Elifaz, pero hay un versículo del cual quiero agarrarme y mirar contigo. Job capítulo 15, versículo 12. Miren lo que él le preguntaba. Dos preguntas habían acá. ¿Qué te ha quitado la razón? Era la primera pregunta. ¿Cuánta gente en ciertos momentos pierde la razón? Y cuando pierde la razón comete una serie de cosas de las cuales después se arrepiente. A causa de perder la razón, después hay consecuencias y no son positivas sino negativas. Pero la segunda pregunta es aquella que tiene que ver con la visión, que tiene que ver con aquello que este mes estamos estudiando en las células y vamos a compartir en las diferentes reuniones. ¿Qué ha debilitado? ¿Qué cosa dice acá la palabra? Tu visión. Cuando la visión se debilita, uno está estancado, uno está empantanado, uno está ahí sin poder ir. Y hay mucha gente que probablemente llegamos a esta etapa del año donde de repente esos sueños, ese empuje, ese deseo, esas ganas que había para ir y atropellar, conquistar este año y decir voy a lograr todo, este va a ser el mejor año de mi vida, voy a llegar a lo que nunca me había imaginado llegar, este año sí que creo que va a ser lo mejor, pero han pasado cosas y tal vez alguno dirá estoy en mi mejor año y Dios permita que sigas así. Pero tal vez hay alguien que diga se debilitó mi visión, no sé realmente si voy a alcanzar eso, si voy a lograr, si va a suceder o no va a suceder. Pero definamos visión. ¿Qué es visión? En tres contextos diferentes. Uno que encontrás en tu célula que habla de la manera espiritual, que ahí en el estudio de célula dice que visión en un contexto espiritual es ver lo que Dios ve. Y qué importante es que vos y yo veamos lo que Dios ve, no lo que el maligno quiere que vos y yo veamos. Es tremendo lo que ocurre en un matrimonio cuando el cónyuge, el hombre o la mujer le ve a su cónyuge como Dios le ve. Y es terrible cuando uno le ve como el enemigo quiere verle a esa persona, para con los hijos, para con los proyectos. En un contexto general, la definición de visión tiene que ver con una capacidad natural de ver. O algunos hablan de la capacidad de poder intuir. O aquellos que se mueven en el comercio, en la parte empresarial, en algunos de los rubros. Cuando se habla de visión, se habla de una imagen futura que uno proyecta, aquello que desea, aquello que sueña, aquello que de repente planea. Pero nosotros vamos a enfocarnos en la parte espiritual porque creemos firmemente que lo espiritual viene al mundo natural. Hay mucha gente que cuando se habla de lo espiritual cree que es algo volátil, algo aéreo, que nunca aterriza a tierra y es totalmente equivocado. Dice la Biblia en Proverbios capítulo 29, versículo 18. Miren lo que dice aquí la palabra. Cuando la gente no acepta la dirección de ¿dónde? Divina. ¿Qué ocurre? Se desenfrena. Pero el que obedece la ley, cuando habla de la ley, es la ley del Señor, de la palabra. El que obedece la ley es ¿de qué manera? Alegre. Hay mucha gente que hoy no está alegre porque no obedece la ley de Dios para su matrimonio y por eso no está alegre. Que no obedece la ley de Dios para su comercio, su nivel empresarial en el cual está y está ahí empantanado, no puede ir hacia adelante. Porque cuando Dios quiere que una visión se traslade, se haga realidad, cobre sentido a la vida de alguien, Él no hace que eso se escriba como antes en tablas cuando se la daba a Moisés, o cuando en Habacuc le decía escribe la visión y corre. Él no quiere que se escriba ahí, bueno, en el Facebook, publicar en el Instagram para que todos sepan, o que se comunique a través de un medio de comunicación. Él desea escribirla en nuestros corazones. Acá adentro la Biblia dice la abundancia del corazón que hace nuestra boca. Habla.
Cuando algo está impregnado en nuestro corazón es porque nuestro pensamiento permite que vaya pasando lo que hay acá adentro. Uno va meditando, va hablando y la Biblia dice que tal es su pensamiento. ¿Qué pasa? Tal es él. Pero miren lo que dice Romanos capítulo 2, versículo 15. Qué tremendo lo que dice la palabra cuando tenemos la ley acá adentro nuestro. Ellos demuestran. ¿Por qué? Porque lo que hay adentro tarde o temprano sale a la luz, se demuestra. Ellos demuestran que tienen la ley de Dios escrita ¿dónde? En el corazón. ¿Por qué? Porque su propia conciencia y sus propios pensamientos o los acusan o bien les indican que están haciendo lo correcto. Qué tremendo lo que dice la palabra del Señor. Por eso es importante que vos y yo seamos fortalecidos en la visión que Dios quiere establecer, sellar a fuego en nuestros corazones para que caminemos por ella, vayamos por ella y conquistemos todo lo que el Señor tiene. Y hay ciertas cosas que el Señor iba mostrando a su pueblo en diferentes etapas, que eran como cosas que en este tiempo quiero hablar contigo de 4 de ellas que Dios desea que vos y yo adoptemos y tengamos. La primera, la visión de la vid. En un momento determinado, José estaba esclavo en Egipto. Estaba en esa prisión ahí adentro y de repente 2 hombres que eran muy cercanos al rey, un panadero y un copero, gente de confianza, gente que estaba en un lugar muy preponderante, muy renombrado. Pero ocurrió algo con la vida de estos hombres, algún error, alguna equivocación, algún fallo. Algo malo ocurrió ahí en su relación con el rey y fueron mandados a prisión. Pero ¿qué ocurrió con ambos? La Biblia menciona, y esta historia está en Génesis 40, que los dos, tanto el panadero como el copero, tuvieron sueños. Tuvieron una visión de futuro, algo que iba a ocurrir con ellos. La Biblia menciona que la del panadero era una visión terrible, tremenda, pero negativa. El panadero tuvo una visión que no le sirvió y bueno, terminó sus días en ese lugar y peor todavía, esa visión era para quedarse ahí. Pero la visión del copero, dice la Biblia, Génesis 49 al 13, entonces el jefe de los coperos contó su sueño a José y le dijo: yo soñaba que venía una vid delante de mí y en la vid 3 sarmientos y ella era como que brotaba y arrojaba su flor, viniendo a madurar sus racimos de uva, y que la copa de Faraón estaba en mi mano. Tomaba yo las uvas, las exprimía en la copa de Faraón y daba yo la copa en mano del Faraón. Y le dijo José, y viene la interpretación: los 3 sarmientos son 3 días. Al cabo de estos 3 días levantará Faraón tu cabeza y te restituirá a tu puesto. Hay otra versión que dice: te volverá a poner en tu ministerio. Y darás la copa a Faraón en su mano como solías hacerlo cuando eras copero. Qué importante es que vos y yo tengamos visión en la vida, porque de acuerdo a lo que el Señor va a darnos a nosotros, eso es lo que quiere muchas veces hablarnos. Que vos y yo, el pastor Andrés hace rato leía Salmo 126, donde decía que cuando seamos libres seremos como los que sueñan. Hay gente que ya no sueña, hay gente que está estancada, hay gente que está ahí atornillada en un lugar. Pero con Dios vos y yo no podemos dejar de soñar. Y no me refiero netamente a un sueño, porque hay gente que me dice: pastor, vos sabés que yo soñé que me iba en un avión y me caía del avión y me daba todo cosas. ¿Y qué significa mi sueño? ¿Verdad? Otro dice: soñé que estaba en un edificio, había un temblor, me caí. ¿Qué significa? Y bueno, yo no, tal vez no es mi fuerte interpretar sueños. Hay sueños que pueden venir de parte del Señor, hay otros porque comiste demasiado en la noche anterior y bueno, ahí hay una mezcla de cosas que puedan ocurrir. Pero ¿qué pasa? Dios quiere poner en nuestro corazón sueños que vienen de parte de Él, que vos y yo podamos proyectarnos hacia adelante. Pero hablando de la vid que hablaba acá, ¿quién es la vid? ¿Qué dice la Biblia? ¿Quién es la vid? En Juan 15, versículos 1 y 2, el Señor deja muy en claro y dice la palabra: yo soy la vid verdadera. Juan 15, 1. Y luego dice la palabra: y mi Padre es el labrador, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto lo limpiará
para que lleve más fruto, porque el Señor quiere que vos y yo podamos ser limpios, purificados por Él, entender lo que Él quiere hablarnos para que llevemos más fruto. Por si quedaba duda, versículo 5 de este mismo capítulo y en adelante dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva, ¿qué cosa? Mucho fruto. Dios quiere que vos lleves mucho fruto. ¿Amén o no amén? Que te vaya bien, que puedas progresar. Y dice: porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Y los recogen y los echan en el fuego y arden. Pero acá dice: si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros, pedid, ¿qué cosa? Todo lo que queréis. ¿Y qué va a ocurrir? Os será hecho. Yo quiero animarte a que podamos leer todos juntos este versículo 7 a la cuenta de 3, porque esta es palabra que vos y yo tenemos que agarrar y visionar este mes. Eso, ahí en el nombre de Jesús, toma esta palabra para tu vida. 1, 2, 3, leemos todos juntos. 1, 2, 3. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En el nombre de Jesús, amén. Que esa palabra vos puedas llevar hacia tu vida. Este hombre estaba en la cárcel, condenado, seguramente por muchos olvidados, seguramente otros estaban felices de que alguien había ocupado probablemente el puesto que él había dejado. Y él ahí en ese lugar estaba soñando, pero el Señor a través de José le habló a través de ese sueño y vino esa visión de que iba a haber un tiempo nuevo, de que el Señor le iba a levantar. Hoy quiero darte en base a eso una palabra de parte del Señor. En este tiempo Dios volverá a restituirte aquello que el enemigo había robado. Aquellos que hoy están en una prisión, tal vez de adicción, tal vez en las finanzas, tal vez en un estado de salud. En el nombre de Jesús el Señor te dará la visión de la vid. Vas a permanecer en Él, vas a estar firme ahí en su palabra y vas a pedirle al Señor por esa renovación, esa restitución, para ver su mano poderosa. Ahí en el nombre de Jesús yo te animo a que este mes vos puedas orar y pedirle: Señor, dame la visión para fructificar. A veces nosotros le pedimos: Señor, ayúdame a solucionar este problema. Claro que podemos pedir eso, pero a veces no le pedimos: Señor, ayúdame a fructificar, a ir a más. Porque Dios no solamente quiere y puede solucionar tu problema, sino que Dios quiere y puede hacer que vos fructifiques, que lo que vos hagas prospere, que vaya bien, que disfrutes de la vida que el Señor te va a dar, que venga esa fructificación para restitución, para ir a lo que Dios tiene para tu vida. En segundo lugar, una visión de almendra. Había un momento donde el pueblo de Israel, en un sentido espiritual, es como que estaba seco. Tanto era así que tenía que elegirse quién iba a ser el sacerdote que iba a guiar al pueblo. El Señor le habla a Moisés de una manera en la cual él iba a dejar en claro con el pueblo de qué tribu y quién iba a ser el sacerdote. Números capítulo 17, el pueblo estaba en un tiempo de sequía espiritual en cierta manera. Había murmuraciones, chismes, la gente estaba fastidiada, estaba cargada. Y dice la Biblia: aconteció que al día siguiente vino Moisés al tabernáculo ¿de qué? Del testimonio, ahí donde se congregaban. Y aquí que la vara de Aarón de la casa de Leví, que había pasado con ella, había reverdecido, había echado flores, arrojado renuevos, producido almendras. La almendra es una de las frutas que tiene la cualidad de ser de las más rápidas que va a la cosecha. No es como otras que tardan meses o que tarda años. La almendra es más rápida. Y acá estaban viendo cómo hacer, quién iba a ser el sacerdote, y que tenían que llevar de cada una de estas tribus las varas puestas ahí en ese lugar. Yo no sé si el pueblo en general había dejado de congregarse o qué pasaba, pero llevaron las varas secas al lugar correcto. Acá dice la Biblia: al tabernáculo del testimonio. ¿Saben qué? Líderes o gente que se congrega hace años, eso a vos y a mí no nos hace exentos de poder secarnos, de poder estar secos en nuestra relación con el Señor si no le buscamos, poder estancarnos. Por eso es tan importante que la visión del Señor sea fortalecida al entender su reino, sus principios. ¿Por qué? Porque el Señor acá se notaba que esto quería ser pronto, no que se tarde.
Por eso era el almendro enseguida, de una noche para la otra, esto ocurrió. De una noche para la mañana esto sucedió. ¿Cuál era el lugar donde esto reverdeció? Decirle al que está a tu lado: en el templo. Por eso el enemigo tanto no quiere que vos y yo nos congreguemos fielmente, que no nos vayamos fielmente a nuestras células, a recibir en el centro de capacitación bíblica, formación en la palabra, venir a los cultos. ¿Por qué? Porque el enemigo hace de todo para que vos y yo espiritualmente nos sequemos, nos apartemos, nos aislemos. Pero cuando venimos a la casa del Señor, reverdecemos para gloria y honra del Señor. Recibimos palabra, recibimos presencia de parte del Señor. Y sabes que acá se estaba eligiendo quién iba a ser el sacerdote. El Señor iba a mostrar eso. ¿Sabes por qué? Porque en este tiempo el Señor también nos está llamando a ocupar el lugar que Él nos llama a ocupar. Vos naciste para ser sacerdote, vos naciste para liderar, llevar tu casa a los principios del Señor. Vos no estás para ser espectador. Por eso cuando vos estás como simple espectador es como que falta algo. Dios puso en vos dones y talentos que están para ser útiles al reino, para ser de bendición para otros. Hay gente que dice: no, pero yo no sé orar. O yo recién, hay gente que no necesita que alguien ora, que alguien le dé una gran palabra, necesita un abrazo. ¿Podés dar o no un abrazo? Hay gente que lo que a veces necesita es no sentirse solo o sola. Y ahí tu simple compañía en una célula, en un lugar, estar ahí, eso ya sirve. Hay gente que dice: no, pero yo tengo miedo de hacer. Todos tenemos ciertos miedos. Pero sabes que el Señor en este tiempo viene para colocarte a vos y a mí en el lugar que Él nos llamó a estar. Primera Pedro capítulo 2 versículo 9. Esto es para vos, porque el Señor dice: ustedes son linaje. Esto es para vos. Vos sos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Alguno dirá: yo lo que menos tengo es santo, santa. Pero Dios te va a santificar en el nombre de Jesús. Cuando le buscas, le das lugar a tu vida. Vos sos nación santa, pueblo adquirido por Dios. Recién compartíamos la cena del Señor. Fuimos adquiridos por un precio. Ese precio tenía que ver con la muerte en esa cruz por amor a vos y a mí. Pero ¿para qué todo esto? Acá dice: para que anunciéis las virtudes ¿de quién? De aquel que os llamó de las tinieblas. ¿A dónde? A la luz admirable. Por eso vos no estés enfocado diciendo: no, yo estoy en tinieblas o yo estoy mal, lo que yo vengo es algo muy oscuro, muy sucio. Ahí de las tinieblas Dios a vos y a mí nos llama para ir a la luz admirable. Y hoy es noche de entrar en un tiempo de reverdecer, de cambiar aquello oscuro a la luz de Cristo. La Biblia en Apocalipsis 1:6 dice la palabra que Él nos hizo ¿qué cosas? Reyes. ¿Y para qué? Para Dios, para eso nos hizo. Por eso el enemigo tanto quiere que vos y yo nos apartemos, que no entendamos el propósito, que nos sintamos simples miserables, gusanos, inservibles para nada, que no vamos a poder salir. ¿Por qué? Porque no quiere que vos y yo aceptemos que somos linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios, que Él nos establece para ser reyes y sacerdotes en este tiempo para el Señor. Por eso en el nombre de Jesús quiero proclamarte que en este segundo semestre, cada vez que vas a ir a tu célula, al centro de capacitación bíblica, a alguna de las actividades, a las reuniones, vas a ser como ese almendro que va a reverdecer. Podía venir seco de tan cargado que estabas en la semana de lo que había, pero ahí vas a reverdecer para la gloria del Señor. En el nombre de Jesús, que vos puedas tener la visión fortalecida. Yo tengo que ir ahí, pase lo que pase. Van a haber momentos donde vos no vas a querer ir, donde vos no vas a sentir ir a ese lugar. Pero ahí tenés que entender, tu visión tiene que estar fortalecida. Ahí voy a ir porque se va a abrir la palabra, porque voy a estar en la comunión con los hermanos y hermanas. No voy a estar solo y voy a salir fortalecido. Por eso tenemos que orar: Señor, danos esa visión para reverdecer, no estancarnos, no quedarnos, para salir de toda sequía. Y en el nombre de Jesús, este año de conquista vas a salir de toda sequía financiera, vas a salir de toda sequía ministerial, en el nombre de Jesús. Tercero, la visión del paraíso de Granados. Hay gente que no se ve en un paraíso nunca, que se ve siempre en lo peor. Su panorama cuando visiona algo es catástrofe, es problemas, situaciones adversas.
En Cantares 4, versículo 13. Cantares tiene a los que son muy románticos, melancólicos, lean Cantares, dedíquenle a su esposa, a su esposo, es algo tremendo lo que hay. Pero hay un versículo acá, este 13 del capítulo 14, que dice: tus renuevos son, ¿qué cosa? Paraíso de granados, con frutos suaves, de flores de aleña y nardos. Y después sigue hablando de perfume, pero yo leo esos versículos y es como que empiezo a oler el perfume acá del otro, todo lo lindo que había ahí. Y vos y yo tenemos que poder visionar ese paraíso. ¿Hace cuánto vos no visionás un paraíso? Hay gente que visiona, bueno, solucionar ese problema y con eso ya está. Y nosotros oramos eso y Dios hasta ahí hace, pedir lo que leíamos. Que nosotros podamos ir hacia adelante. Acá dice tu renuevo. ¿Saben lo que es un renuevo? Renuevo, cuando se habla de una planta, tiene que ver con algo que fue cortado, algo que fue echado, algo que fue dejado de lado, algo que fue podado en cierto momento. Pero ¿qué pasa con el renuevo? Es algo que vuelve a florecer. Es algo que se había perdido, que se había dejado, que no se aprovechó, pero que vuelve a florecer. Y acá había un paraíso de renuevos. Sabes que vos y yo pudimos haber sido podados, desechados en cierto lugar, pero en este tiempo nos convertiremos en ese renuevo que se va a levantar. Va a ser ese paraíso de hombres y mujeres que podían haber caído, podían haber dejado de lado cierto tiempo lo que el Señor estaba llamando a hacer, pero que se levantan para la gloria del Señor en este tiempo. Por eso pedile al Señor que te renueve esa visión, que te dé revelación de su palabra para entender lo que Él quiere que vos y yo hagamos. Pero para eso, ¿qué tenemos que hacer? Edificar nuestra vida con materiales divinos. Porque hay mucha gente que quiere edificar su vida no con materiales divinos, sino con materiales terrenales. Que podamos poner el cimiento a ese renuevo que se viene en oración. Eso no es un simple decir, eso es romper ahí con la falta de ganas, de intención lo que había y empezar a clamar. Poner el cimiento del ayuno para desatar ligaduras de impiedad, para purificar, para limpiar, para que muera esta carne que quiere ir en contra de lo que el Señor quiere hacer y poner el principio correcto. Que levantemos las paredes, los muros ahí en oración, en búsqueda de la palabra, en hacer su voluntad, y que se vaya levantando y que el techo, esa cobertura sea la correcta, que no pongamos cualquier techo donde va a entrar cualquier cosa después. Pero edificar con materiales divinos, que en este segundo semestre vos edifiques con materiales divinos ese tiempo nuevo que va a venir. Hubo un momento donde el pueblo de Israel estaba otra vez en cautividad. Y llega la historia hasta el momento donde aparece un hombre llamado Nehemías. Y Nehemías, ahí en el capítulo 2 del libro de él, versículos 7 y 8, él habla y pide cartas al rey. Además dije al rey, si le place al rey, que se me den cartas para los gobernadores al otro lado del río, para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá. Y carta para Asaf. ¿Quién era Asaf? ¿Qué dice ahí la Biblia? Guarda del bosque ¿de quién? Del rey. Yo les pregunto, ¿ustedes piensan que el bosque del rey era lindo o feo? Si había algún bosque que era cuidado, si había algún lugar que era como un paraíso, ese tenía que ser el bosque del rey. Y él no le pedía de cualquier parte las maderas, él quería ahí del bosque del rey, para que me den madera para enmaderar las puertas del palacio de la casa. Estaba hablando del templo. Y para el muro de la ciudad y la casa en que yo estaré. Y me lo concedió el rey según la benéfica mano de Dios sobre mí. Nehemías, ¿qué quería? Restaurar. Él sabía que Jerusalén y el templo habían sido olvidados. Imagínense cuántos años sin usar el templo, cuántos años sin celebrar adoración a Dios en ese templo. Probablemente lleno de moho. No dice la Biblia que estaba lleno de moho, pero sí dice que había sido quemado. Sí dice que estaba en ruinas. Eso sí menciona la palabra.
Yo no sé para quién vaya esta palabra, pero no sé qué parte de tu vida se pudo haber quemado, no sé qué parte de tu vida puede estar hoy en ruinas, pero vengo a proclamarte que Dios te dará esa visión fortalecida de lo que Él quiere hacer con tu vida, para que tengas perseverancia, determinación, coraje, para ir a pedir la mejor madera, esa madera del paraíso, del rey, del parque, del bosque del rey. ¿Para qué? Para reconstruir aquello que estaba en ruinas. La Biblia dice que vos y yo somos templo del Espíritu, que el Señor mora en nosotros, y ese templo no puede ser edificado con cualquier cosa. Tiene que ser esa madera del Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso tenemos que pedir a nuestro Rey de Reyes: Señor, dame madera para reconstruir este templo, para que vuelva a estar en condiciones, para que pueda edificar lo que había sido caído y levantar un altar allí para el Señor. Por eso tenemos que orar y pedirle al Señor: Señor, dame visión, dame revelación para tener en claro cómo empezar a trabajar para levantar lo que se había caído. Porque para levantarnos de una caída tenemos que escuchar la voz correcta. Es muy delicado eso, porque si vos estás en una caída y escuchás la voz incorrecta, te terminás de enterrar en ese lugar. Pero cuando hay una caída y escuchamos la voz correcta, la voz que viene de parte de Dios, esa voz te va a guiar paso por paso para que ese matrimonio que hoy está caído se levante para la gloria y honra de Dios. Para que ahí en las finanzas, aunque pudiste haber caído, el Señor te va a hablar y vas a levantarte y vas a prosperar, fructificar para dar gloria y honra al Señor. Ahí en la salud, yo no sé en qué área en el ministerio pudiste haber caído, escuchar la voz de Dios. Pedirle, hablar, Señor, y que venga ese renuevo, que pueda florecer, aunque otros te daban por acabado, por cortado. Este mes y este año el Señor va a levantar a gente que otros habían desechado, que otros habían dejado, y vos vas a poder testificar: soy un renuevo de parte del Señor. Estoy volviendo a reverdecer, así como escuchábamos hoy el testimonio de, creo que era Nilsa, que decía: ahora volví a sentir. Hay gente que va a volver a sentir la presencia de Dios y se va a gozar. No vas a querer salir de esa presencia. Y cuarto y último, que vos te puedas convertir en esa palmera. El Salmo 92, versículo 12, la palabra dice que el justo, ¿qué va a pasar con él? Va a florecer como la palmera, va a crecer como cedro en el Líbano. Esa palmera es para dar sombra, para dar cobertura. Y saben que esta iglesia se está levantando como cobertura en más de 20 ciudades, iglesias que se están levantando y van a seguir levantándose. Pero saben que esta iglesia no se trata de un nombre, no se trata de algo construido. La iglesia, ¿quiénes somos? Nosotros. Y si la iglesia se está levantando para eso, significa que Dios a vos te está levantando para trascender, para derribar paredes, muros, que vos puedas empezar a creer: algo grande viene para mi vida, yo voy a ser grande, voy a ser aquel que cumple el propósito de Dios. No te quedes fuera, no te quedes fuera. Dios quiere usar tu vida. Y vos tenés que poder ver, tu visión tiene que estar fortalecida. Dios no es que a otros está llamando y a mí me desechó. No, Dios te está llamando ahora. El enemigo quiere poner un muro, argumentos, pretextos, excusas, barreras para que vos no sientas que estás incluido en el llamado. Pero hoy déjame decirte de parte del Señor: estás incluida en el llamado, estás incluido en el llamado. Dios cuenta contigo. Hoy no te trajo por error, por equivocación. Él sabe lo que vos y yo pudimos haber fallado, pero aún así su misericordia se renovó para este día. Y gloria a Dios, porque hoy estás llamado a ser esa palmera que se levanta a florecer, ese cedro que va a crecer en el Líbano. Abraza esa visión de oportunidad que Dios da. Y llega, para terminar, Habacuc capítulo 2, ese momento donde el Señor le habla sobre mi guarda estaré, sobre la fortaleza. ¿Qué tenía que hacer él con su pie? Afirmar el pie: y velaré para ver lo que se me dirá, y qué he de responder tocante a mi queja. Qué importante que prestemos atención a lo que Dios quiere hablar en este tiempo. Yo te animo a que vos vayas con la perspectiva correcta. Esa visión que va a estar fortalecida tiene que ver con que vos y yo estemos ahí
entendiendo, bueno, yo tengo que estar sobre mi guarda, firme ahí mi pie. ¿Por qué? Porque tengo que prestar atención a lo que Dios en este tiempo me quiere hablar. Acá dice velaré. Yo no quiero pedirte que levantes la mano si perdiste oportunidades en tu vida, pero estoy seguro que no soy el único que ha perdido oportunidades y que dice quiero una oportunidad más en algún área, en algún sueño que vos tengas. Pero acá dice velaré para ver lo que se me dirá, que en este tiempo puedas estar velando para que ninguna oportunidad que Dios quiera colocar en tu mano la desaproveches por desatento o por no estar preparado o no estar ahí. Hay queja acá, ¿qué he de responder? Tocanta mi queja. Yo no sé si vos estás viviendo días donde hay queja, pero prepárate porque viene respuesta de parte del Señor. La Biblia dice el versículo 2 y 3 de este mismo capítulo: y Jehová, ¿qué hizo? Jehová te va a responder en este tiempo. Hay cosas que te va a decir sí, hijo mío. Hay cosas que te va a decir espera. Hay otras cosas que te va a decir no te conviene, eso no. Pero te va a responder. Y ¿saben qué? Cuando Dios responde, ahí podemos atropellar para adelante porque sabemos. Lo peor es estar en momentos de incertidumbre donde no sabemos si hago, no hago, avanzo, no avanzo. ¿Qué? Respondió y me dijo: escribe la visión. Por eso es importante que vos escribas cuando Dios te habla, ahí en tus momentos, cuando hagas la guía al conquistador, ahí en tu devocional diario y recibas palabras, escribí, anotá lo que Dios te va hablando. En la célula, en las reuniones, anotá, escribe la visión, declárala en tablas para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardara aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin. Y lo lindo es que no mentirá, dice acá la palabra. Aunque tardar, espéralo, porque sin duda vendrá y no tardará. Y este hombre corrió y el capítulo siguiente está orando. Dice el versículo 2 de Habacuc capítulo 3: oh Jehová, he oído tu palabra. ¿Y qué hizo? Él no endureció su corazón. Él no desechó esa palabra. He oído tu palabra y temí. Y su oración decía: oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos hazla conocer, en la ira acuérdate de la misericordia. Por eso es importante que le pidamos al Señor en este tiempo que Él fortalezca la visión que viene de parte de Él para nuestras vidas, que la tengamos presente. Por eso quien tiene visión de parte de Dios tiene bendición de su parte. ¿Por qué? Porque sabe a lo que Dios le llama, sabe a lo que Dios le conduce, a lo que el Señor le está proyectando a que pueda irse. ¿Quién entiende esa visión? Porque a veces viene la visión de Dios y no la entendemos. Por eso tenemos que orar en ese momento y pedirle: Señor, decime cómo, revelame, interpretame lo que me estás diciendo. Pero quien entiende la visión de Dios tiene la herramienta más poderosa para construir una vida bendecida. Que la visión que viene de parte de Dios trae bendición, trae provisión, trae salvación, nos lleva a cosas mayores. Pero cuando no tenemos la visión de parte del Señor, eso nos hace estar en maldición ahí sin saber hacia dónde ir. Peor aún si nuestra visión no vino de parte del Señor, sino de parte del enemigo. Por eso termino volviendo a leer la pregunta de Job que leíamos al inicio. Job capítulo 15 versículo 12 dice: ¿qué te ha quitado la razón? ¿Qué ha debilitado tu visión? Que en este mes vos y yo podamos caminar y pedirle mañana, pedirle al Señor cuando ores: Señor, fortalece la visión. Yo no quiero andar con la visión debilitada. Yo quiero estar seguro en tu palabra, en tus principios, en aquello que viene de parte tuya. Quiero sentir tu presencia. No me quiero sentir más lejos, solo, apartado, apartada. Quiero estar lleno. ¿Amén o no amén? Antes de orar por todo el que así lo quiera, me gustaría orar primero.